buenas, en primer lugar un saludo a todos los averiados. Este vídeo de avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre un guerrero nacido en Cimeria durante la era Iboria, es decir, entre los años que van desde el hundimiento de la Atlántida y Lemuria por los océanos hasta el nacimiento de los hijos de Aries. Me refiero, como no, a Conan. ¡Ahí voy! Conan nació en 1932, producto de la desaforada imaginación del portentoso escritor tejano Robert Irving Howard. Concretamente, Robert escribió 20 cuentos, de los que fueron publicados 15 en vida, una novela, La Hora del Dragón, y dejó varias narraciones inconclusas sobre el personaje. Asimismo, escribió un poema, Cimeria, dedicado a la tierra de origen de Conan, y un ensayo, La Edad Iboria, sobre la época donde vivió Conan. La mayoría de relatos de este personaje escritos por Howard fueron publicados en una de las revistas claves de la literatura pulp, me refiero a Weird Tales, en la que ya había publicado anteriormente otras narraciones protagonizadas por diversos personajes como Kull, Salomon Kane o Brahman Moon. El editor de aquella época, Farnsworth Wright, aceptó publicar el primer relato protagonizado por Conan, El Fénix en la Espada, en 1932, y posteriormente dedicaría 9 portadas a diversos relatos que Howard le enviaría, como es el caso del Coloso Negro, La Reina de la Costa Negra o Clavos Rojos. Lo increíble de todo esto es que la mayoría de los relatos fueron escritos por Howard en tan solo 4 años, entre 1932 y 1935. Howard, de hecho, murió a los 30 años. Se suicidó disparándose en la cabeza con un fusil después de que su madre entrara en coma debido a una tuberculosis. Resulta difícil precisar con total claridad cuáles podrían ser las influencias de Howard para crear Conan, pero me arriesgaría a mencionar las siguientes. En primer lugar, uno de sus personajes, Kull, soberano del reino de Valusia, que en principio iba a ser el protagonista precisamente del primer relato publicado de Conan, El Fénix en la Espada. En segundo lugar, la obra de escritores como Lord Dunsany, Haggard o Abraham Merritt, cuyas historias se situaban en reinos fabulosos lejanos o en mundos perdidos, así como todo un cúmulo de historias clásicas como es el caso de Jasón y los argonautas en busca del Bellacino de Oro o Las Mil y una Noches. En tercer lugar, creo que es importante también citar a escritores como Howard Phillips Lovecraft y Clark Ashton Smith. En el caso de Lovecraft, porque los dioses oscuros que aparecían en sus relatos tienen más de un parangón con todos esos monstruos y espíritus indomables a los que se enfrentaría Conan a lo largo de su vida. En cuarto lugar, citaría la influencia de la sociedad capitalista. Howard vivió en la era del crack del 29 y vio cómo los magnates económicos eran tal vez más duros que los antiguos pistoleros del oeste, así que en cierto sentido su obra es un homenaje al tiempo en que las cosas se resolvían con las espadas y no con las frías cifras económicas o en una empresa. Resulta difícil citar cuáles fueron las mejores historias de Conan escritas por Howard. Existe un consenso crítico en considerar la mejor narración de todas Clavos Rojos, un consenso al que no me opondré. También se suele destacar Más allá del Río Negro, aunque a mí las que más me gustan son en primer lugar La Torre del Elefante, que ha sufrido varias adaptaciones maravillosas al cómic. También me atrae mucho Conocer una bruja, uno de cuyos pasajes, la crucifixión de Conan, aparece en la adaptación fílmica realizada por John Milius, y me encanta el toque romántico de la hija del gigante de hielo. Por cierto, que me gustaría destacar los méritos del primer relato, El Fénix en la Espada, porque allí aparece por primera vez el hechicero Todd Amon, que se convertiría más tarde, merced a Sprague de Khan y los cómics, en el enemigo arquetípico de Conan. La total popularización del personaje de Conan comenzó en Norteamérica en los años 50 por una serie de circunstancias. Por Howard sabemos que Conan nació en medio de una batalla, que fue pirata, mercenario, ladrón y finalmente rey en Aquilonia, donde vivió muchos años junto a su amada Zenobia hasta que abdicó en su hijo Gon y se perdió por los mares de Occidente. Pero existen muchos huecos y vacíos en la historia biográfica del personaje, algo de lo que se aprovechó
aprovechó la editorial Non-Press fundada por Martin Greenberg, puesto que uno de los escritores que trabajaba para ella, Sprague de Camp, se dedicó a reformar varios relatos de Howard inconclusos y a intentar llenar estos huecos vacíos con nuevas historias. Él, junto a Lynn Carter, abrió la veda de tocar al personaje de Conan, algo que sería una costumbre posterior en muchos otros escritores. No obstante, la editorial que popularizó totalmente ya al cimerio fue Lancer Books cuando reeditó los anteriores libros publicados por Non-Press y urdió nuevas historias de Conan. Los libros de Lancer Books eran de bolsillo, lo cual atrajo a mucha gente, pero además tenían unas exuberantes portadas diseñadas por Frank Frazetta, las cuales causaron absoluto furor en el público y contribuyeron a crear la imagen conocida de Conan por todos actualmente. Creo que sin temor a equivocarnos podemos decir que sin el cómic Conan no sería Conan. Curiosamente, la primera adaptación del cómic no sería la de Marvel, sino una que se desarrolló de tapadillo en México sin que se enterasen los herederos de Howard, realizada por la Corporación Editorial Mexicana y con un Conan rubio. Pero si Conan se hizo popular en el cómic fue gracias a Marvel, y concretamente al guionista Roy Thomas. Él fue quien adaptó múltiples relatos de Conan a lo largo del tiempo en sus tres colecciones madre: Conan el Bárbaro, La Espada Salvaje de Conan y la primera etapa de Conan Rey. Fue Roy Thomas quien dotó de un enorme prestigio cultural al personaje, sin por eso quitarle machamo popular. Es a él a quien debemos la renovación constante del personaje durante varias décadas. No obstante, los nuevos proyectos emprendidos por Dark Horse, como el guionizado por Clark Bassett con dibujo de Carinor, contribuyeron definitivamente a introducir el personaje en el siglo XXI. De Conan se han ocupado diversos dibujantes que nos han dado distintas visiones del personaje. Entre todos ellos destacaría los siguientes. En quinto lugar, Carinor, alguien dotado de una inmensa plasticidad que supo rejuvenecer el personaje sin restarle un ápice de violencia y magia. En cuarto lugar, Alfredo Alcalá, alguien capaz de sustituir a John Buscema sin que se note y de humanizar al bárbaro, darle matices a su rostro. En tercer lugar, las ilustraciones realizadas por Mark Schultz, Gary Yanni y Gregory Manchis para las nuevas ediciones de relatos de Howard publicados por la editorial británica Wandering Star Books. En segundo lugar, el mítico Barry Windsor Smith, que convirtió el cómic de Conan en una obra de arte simbolista y decadente, realmente preciosista, lleno de magia cada viñeta, haciendo un verdadero trabajo de orfebrería. Y en primer lugar, John Buscema. Él fue quien popularizó junto a Frank Frazetta y estandarizó la imagen de Conan, y en La Espada Salvaje realizó un trabajo maestro en el que dio dimensiones realistas y épicas al personaje, completamente adultas. Respecto a las adaptaciones fílmicas de Conan, no cabe dudas de que la mejor es la primera, la llevada a cabo por John Milius, que la protagonizada por Jason Momoa en el año 2011 es bastante decepcionante, y Conan el Destructor se situaría en un término medio. La verdad es que no gusta a muchas personas, aunque a mí me parece una película bastante aprovechable. A principios del siglo XX, a medida que se iban levantando ciudades llenas de rascacielos en los Estados Unidos de Norteamérica, resultaba difícil concebir que unas cuantas historias protagonizadas por un valiente guerrero se convirtieran con el paso del tiempo en una referencia popular de dimensiones gigantescas. Pero ahí radicaba precisamente el encanto del personaje, en su retorno a lo instintivo y visceral en un mundo cada vez más tecnificado y políticamente correcto. Las puertas abiertas que sus historias abrían al inconsciente salvaje y sin domesticar de la humanidad, en medio de sociedades donde vía Freud se estaba comenzando a controlar lo más oculto, el deseo y los sueños. Conan representaba el valor de la espada en tiempos de metralletas y bombas, encarnaba la pasión en un mundo cada vez más racional y paradójicamente más alocado y destructivo. Era un lienzo que primaba el valor, el coraje y la perspicacia a medida que las sociedades se llenaban de burócratas funcionales y edificios que ocultaban los cielos y separaban a los hombres de los astros. Conan era el retorno a lo arcaico, al misterio, una profunda mirada a la infancia de la humanidad. Entiendo
entiendo que los relatos de Conan tal vez se encuentren detrás de narraciones tan importantes en la cultura popular actual como Juego de Tronos. También, por supuesto, se encuentre detrás el look y filosofía de bandas de heavy metal o doom metal como Manowar o los propios Conan. Una banda esta, por cierto, que ha agarrado toda la imaginería de los relatos en su look y vídeos. Pero en cualquier caso creo que su influencia es aún mayor, porque Conan es un arquetipo que forma ya parte de nuestro inconsciente colectivo y podría aparecer con su poder simbólico en cualquier tarot. Su brutal efigie nos dice algo muy íntimo de nuestra psique y su figura nos remite a una época que tal vez sea más acorde con nuestra naturaleza profunda. Conan es un icono tremendo de la cultura popular, un guerrero que permite explicar la Norteamérica del siglo XX al ser en muchos sentidos comparable a los furiosos protagonistas del western o a esos policías y gángster que poblaban el cine de su época y se veían obligados a saltarse la ley constantemente para conseguir sobrevivir. Bueno, pues confío que os haya gustado este videovería y que si ha sido así os suscribáis. Mi intención era únicamente homenajear al personaje creado por Robert Irving Howard. Me refiero, como no, a Conan. ¡Hasta la próxima!